Hola estudiantes, muy buenos días. En este video vamos a trabajar la temática de consentimiento sexual. Lo primero que tenemos que mencionar al respecto es qué entendemos por consentimiento. Y tal como se indica en la diapositiva, podemos decir que el consentimiento es entendido como un acuerdo entre dos o más personas para participar en una actividad sexual. ¿Qué características tiene que tener para que sea consentimiento? Bueno, primero implica una comunicación verbal y no verbal. Si una persona dice sí, pero se la nota visiblemente incómoda, no está bueno continuar. Lo mejor es detenerse, preguntar, pausar, reflexionar, ver que la persona no se esté sintiendo presionada a seguir, etc. Entonces, como primera característica, implica comunicación verbal y no verbal. Verbal, el sí explícito, y no verbal, toda la comunicación corporal. Como segunda característica, para que sea consentimiento, tiene que ser voluntario y libre. La práctica sexual tiene que ser voluntaria y libre. El sí tiene que ser voluntario y libre. Sin presiones, sin culpa, sin intimidación, sin chantaje, ni miedo a las consecuencias de decir no. Como tercera característica, el consentimiento es reversible y continuo. ¿Qué quiere decir esto? Dice la diapositiva. Debe darse en cada etapa de la interacción sexual, o sea, si uno dice sí, no significa que diga sí en toda la práctica sexual, sino simplemente se está diciendo sí a lo que está ocurriendo en ese momento. Si la práctica avanza, se modifica, se transforma en otra cuestión, hay que volver a dar consentimiento explícitamente, verbalmente o no verbalmente, ¿sí? Entonces, dice, es reversible y continuo, debe darse en cada etapa de la interacción sexual y puede retirarse en cualquier momento. Uno puede avanzar y luego decidir frenar. Un sí inicial no es un sí eterno. Es decir, una persona puede invitar a otra a su casa, a tomar algo, a charlar, se besan, van a la cama, se sacan la ropa y en cualquier momento una persona puede decir no, la verdad que me arrepiento, la verdad que no tengo ganas de seguir, la verdad que me estoy sintiendo incómodo o incómoda, ¿sí? En ese sentido es que está lo continuo y lo reversible. No por decir sí inicialmente a una práctica se tiene que decir sí a otras etapas, a otras fases, a otros momentos de la actividad sexual, y es reversible porque se puede decir que sí, pero eso no significa que no se pueda retirar ese consentimiento, ¿sí? Bien. ¿Qué otras características tiene el consentimiento? Es entusiasta, activo, afirmativo, explícito. No es meramente la ausencia del no, no es el silencio, no es la resignación, sino la presencia de un sí, claro, seguro, deseado, afirmativo. ¿Qué más? Es informado, o sea, ¿qué quiere decir esto? La persona sabe a qué está dando su consentimiento, qué implica la actividad. Si alguien le escribe a otra persona y le dice, vení a mi casa a tener sexo, y la persona dice que sí, y cuando llega esta persona no está sola, sino que está con otra, bueno, ahí hay un engaño, ¿no? Como dice el meme este de los Simpson, no te invité a ver Netflix, no sé qué, ¿no? Ahí la imagen de, no tengo Netflix de Nelson con Lisa. Ya voy a ver si la pongo en el PowerPoint. Eh, entonces, es entusiasta, es informado, es específico. ¿Qué quiere decir que sea específico? Que refiere a un acto puntual y concreto y no cualquier tipo de práctica sexual. Un sí a una cosa no es un sí a todo.
Entonces, por ejemplo, que sea específico implica que si se da el consentimiento para tener relaciones sexuales con preservativo, no se está dando el consentimiento para tener relaciones sexuales sin preservativos. Y por lo tanto, quitarse el preservativo en medio de la relación sexual sin que la otra persona se dé cuenta, rompe el consentimiento. Decíamos entonces, es específico, implica lucidez y conciencia también. No se puede dar consentimiento estando dormido, en coma, desmayado, etc. En ningún estado de inconsciencia. No hay consentimiento cuando la persona que debería consentir se encuentra bajo la influencia del alcohol o de otras drogas que limitan su discernimiento. Bien, entonces, si estas son las características del consentimiento, ¿cuándo no hay consentimiento? Bueno, cuando no se cumplen las características previas, ¿sí? Y además, cuando se presenta discapacidad mental o intelectual, de modo que no le sea lícito, no le sea posible a esta persona comprender la naturaleza de la situación. ¿Sí? Esto no quiere decir que las personas con discapacidad no tengan derecho a la sexualidad, sino que hay que ver, dependiendo de la situación, si esa persona pudo consentir, pudo comprender la naturaleza de la situación sexual. Y no hay consentimiento cuando hay una minoría de edad por parte de una de las personas en las que, bueno, en la minoría de edad legalmente no es posible dar consentimiento. Esta minoría de edad varía, cambia según el país, y también lo que varía es qué ocurre cuando las dos personas son menores de edad. Ahí hay que tener en cuenta la diferencia de edad entre esas dos personas menores de edad. No es lo mismo dos personas de 16 años que una de 11 y una de 16. Ahí también es algo a analizar según la legislación de cada país, y también, bueno, ver el caso por caso y ver cuándo no se va a dar el consentimiento, teniendo en cuenta la edad y la maduración de la persona. Bien, falsas nociones que debemos eliminar sobre el consentimiento. Si no dijo que no, entonces dijo que sí. Falso. Ya dijimos que solo el sí afirmativo, claro, deseado, entusiasta es sí. Una vez que empezás, no podés parar. Falso. Es lícito parar, es posible, las personas tienen habilitado, es un derecho parar si no se están sintiendo cómodas. Las parejas estables no necesitan consentimiento. Falso. También pueden darse violaciones al interior de parejas de muchos años, al interior de matrimonios. También al interior de la pareja es necesario dar el consentimiento. Y finalmente, si ya salimos o ya tuvimos otras experiencias sexuales, no es necesario pedir nuevamente consentimiento. Bueno, también falso. ¿Cómo se expresa el consentimiento? Se expresa con palabras claras. Si quiero, sí me gusta esto, sigamos, qué rico, qué placentero, qué agradable. Con lenguaje corporal, positivo, gozante y participativo también se expresa el consentimiento. Vieron que dijimos que está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y acá esta aclaración me parece importante. No es necesario que el consentimiento sea un protocolo burocrático, frío, como llenar un papeleo en la municipalidad. Preguntar también puede hacerse de una manera sexy, de una manera que forme parte del acto sexual. Esto está bien, querés que siga, te gusta, te calienta, te excita. Esas son otras formas de preguntar por el consentimiento de las prácticas. Pero reiteramos que el silencio, la duda, la incomodidad, la inmovilidad del otro, ¿no? que la otra persona quede paralizada, no son consentimiento. Avanzando, quisiera hablar un poquito de la relación entre consentimiento y cultura. Se habla de la cultura de la violación y de la
cultura del consentimiento, ¿sí? La cultura de la violación versus la cultura del consentimiento. En la cultura de la violación vamos a encontrar frases como: si no te gusta que te toquen en la calle, o que te violen, o que te griten cosas en la calle, ¿por qué te vestís así? ¿Por qué salís de noche? Todo lo que tiene que ver con la responsabilización de la víctima, ¿no? Que también es algo a modificar. Y otra cuestión que tiene que ver con el aspecto cultural es la idea de que muchas veces se romantiza la insistencia o el acoso como perseverancia en la búsqueda del amor, como conquista amorosa, ¿sí? Tengamos en cuenta esto de la conquista, ¿no? ¿De dónde viene? Conquista, colonización, conquistar una tierra, ¿no? Remar, voy a remar para que me dé bola, es como conseguir un trofeo ese otro, ¿no? Bueno, eliminar esa lógica de remar en dulce de leche, conquistar, perseverar, insistir, por simplemente ver si dos personas se gustan o no se gustan, y si una no gusta de la otra, bueno, no insistir. No perseverar, no es un acto de amor esa insistencia, cuando del otro lado hay un no. Educar en la cultura del consentimiento forma parte de la construcción de una sexualidad ética y saludable. Como ejemplo de esta cuestión que les estoy mencionando, de la cultura de la violación y la cultura del acoso, tenemos a este dibujo animado que era un zorrillo y que andaba persiguiendo a una gata todo el tiempo, y que la gata trataba de escapar, se la veía constantemente incómoda, y todo el dibujo animado consistía en mostrar esa persecución. También, como otro elemento vinculado a las producciones culturales, quería poner de ejemplo la canción de Arjona, ¿no? Que se llama Dime que no, y que dice en alguna parte de la letra, ya la voy a poner en la diapositiva, dice: si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas, dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí, que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Bueno, acá se ve, ¿no? La idea de la conquista, la de si alguien te dice que sí fácil, que es una mujer fácil, no vale la pena, no es un trofeo a conquistar, ¿no? Está la cuestión de poner al otro en un lugar de trofeo, de conquista, poner en este caso a la mujer en un lugar de objeto inaccesible. Los objetos accesibles están usados, manipulados, manchados, entonces no valen la pena. Hay que buscar el objeto inaccesible, difícil, el que te dice que no, el insistir. Es la lógica de remar, de colonizar, de conquistar. Es la lógica también de roles de género, donde el varón tiene que estar en una posición obsesiva de trabajar para ese otro, conquistar a ese otro, trabajar, y la mujer en una posición histérica de decir que no, de renegar del deseo, de prolongar, eh, estirar el deseo, postergarlo, para que se mantenga la tensión, ¿no? Esto es una lógica ahí heteropatriarcal con claros roles de género obsesivos en el varón e histéricos en la mujer. Lo que muestra esta canción, ¿no? Dime que no y deja la puerta abierta, dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no y lánzame un sí camuflajeado. Bueno, camuflajeado no existe, existe la palabra camuflado, pero bueno. Ahí como ejemplo a analizar esa canción, quisiera preguntarle si conocen otras canciones. Se me ocurre, por ejemplo, otra canción, Propuesta Indecente, de Romeo Santo, ¿no? Que dice: si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, ¿te enojas conmigo? O si te robo un besito, ¿te enojas conmigo? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces, si te falta el respeto y luego culpo al alcohol? Bueno, ahí está
de nuevo, la cultura no del consentimiento. Y esto no tiene que ver con ser mojigato ni transformarse en una persona que piensa que el sexo es pecaminoso. No tiene que ver con eso, sino con la cultura patriarcal, machista, heteronormada y con la cultura de la violación. Después, la práctica sexual consensuada puede ser de cualquier tipo, puede ser BDSM, de a dos, de tres, de cuatro personas, como las personas deseen, pero con consentimiento. Entonces, me gustaría reiterar que esto no tiene que ver con una lógica pacata, victoriana, ¿no? La idea de pensar el consentimiento no tiene que ver con una lógica religiosa, pudorosa, sino con una cuestión ética. Bien, avanzando. Bueno, si se les ocurren otras canciones, me dicen, las pueden poner ahí en el chat. Respecto al consentimiento, hay varias imágenes en internet que están algunas bastante bien, que resumen lo que hemos visto hasta acá. Fíjense, el consentimiento sexual siempre es libre, afirmativo, reversible, específico. Fueron algunas de las características que mencionamos, ¿sí? Dice libre, elegido de forma voluntaria, sin ningún tipo de presión ni manipulación, y en estado de lucidez. Afirmativo, expresado de forma positiva, explícita y concordante. No hay circunstancias que permite presuponerlo. No hay circunstancia que permita presuponerlo. Bien. Claro, ir a la casa de alguien no implica necesariamente consensuar, ¿sí? Sino que hay que explicitar luego. Nadie se tiene que sentir presionado por decir que sí a ir a cenar, que te paguen la cena y después sentirse obligado o obligada a tener una práctica sexual por eso, por ejemplo. No hay ninguna circunstancia que lo presuponga al consentimiento. Reversible, la persona puede retirarlo en cualquier momento sin sufrir consecuencias y sin dar justificaciones. Y específico, se da para una práctica concreta y no es extensible a otra práctica. Bueno, veamos otra imagen. Acá está de nuevo, el consentimiento es libre, sin manipulación, sin presión, versus viciado, otorgado en un estado de inconsciencia, en el marco de una relación de poder o bajo la influencia del alcohol o drogas. Dice el alcohol o drogas, pero el alcohol es una droga. A mí me gusta decir el alcohol u otras drogas. El consentimiento es específico y no general, es reversible y no permanente, es informado y no equívoco. Informado, ya lo vimos, solo se configura si la persona tiene toda la información sobre el acto sexual a realizar. Y equívoco, no se puede consentir a realizar un acto sexual sin saber explícitamente qué implica. Entusiasta y no pasivo. El silencio, las señales imprecisas no son consentimiento. Bien, ya lo vimos también. Otra imagen, no tengo ganas es no. Y si no respetas un no, es violación. Otra imagen, si no hay sí, es no. Bien, lo mismo. Vamos a unas imágenes más, que en estas imágenes nos pueden servir para difundir, para hacer flyers informativos, para hacer folletería, ¿no? Ustedes siempre saben que la salud no solo tiene que ver con la asistencia una vez que ya ocurrió un problema, una vez que ya la persona está dañada en su salud, sino también con la prevención y la promoción de la salud. Entonces, la folletería, los cursos, los talleres, la comunicación a jóvenes, adolescentes que están empezando a practicar su sexualidad, a personas mayores también, no solamente a los adolescentes, forma parte de las políticas de salud, de las prácticas de salud, ¿sí? Y siempre es mejor ocuparse en prevenir que en curar, como dice el refrán. Vamos con la siguiente imagen que dice, el consentimiento es tan sencillo como una taza de té. Esto lo voy a leer porque la letra está muy chiquita y creo que no se va a ver bien en el video después. Si no sabes qué es el consentimiento, imagina que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Si dices,
¿te gustaría una taza de té? Y te responden, sí, me encantaría, gracias, entonces sabes que aceptan la taza de té. En cambio, si la persona dice, no sabría qué decirte, bueno, entonces si le preparas la taza de té, tenés que saber que puede tomarlo o no. Pero si dicen, pero si deciden no hacerlo, no hagas que se tomen el té obligatoriamente. ¿No? Ahí está la metáfora, la analogía, mejor dicho. Solo porque lo preparaste, no tenés derecho a obligar a que lo tome alguien. Si tú dices, ¿te gustaría tomar una taza de té? Y te responden, no gracias, entonces no hagas el té. No hagas que se tomen el té. No te enojes porque no quieren el té. Entienden que no quieren té, te dijeron que no desde el principio. Y si antes querían té, pero ahora no, bueno, seguro que es molesto, después del esfuerzo empleado en preparar el té, que el otro no lo tome, pero aún así no están obligados a tomarlo. Querían antes y ahora no. Las personas cambian de opinión y está bien. ¿Qué más nos dice esta diapositiva? Si está inconsciente, no prepares el té. Bueno, esa es clara. Si quieren té, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiéndote en su boca. Retira el té, asegúrate de que esté a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Bien, si querían té el sábado pasado, eso no significa que quieran que hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y que los obligues a tomarse el té, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. Comprende que así era en ese momento, pero ya no. Si puedes entender lo ridículo que es forzar a alguien a tomar té cuando no quiere, entonces, ¿por qué es tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo? Ya sea preparar té o tener sexo, el consentimiento lo es todo. Bueno, no sé si es todo, pero sí es muy importante. Continuemos. Otra imagen más, el consentimiento es libre y no viciado, específico y no general, reversible y no permanente, informado y no equívoco, entusiasta y no pasivo. Cómo recibir consentimiento, hacer preguntas, ¿sí? Prestar atención al otro, no presionar. Hay preguntas de tipo directa como ¿estás cómodo? ¿Te gusta? Si la respuesta es no, silencio o cualquier otra cosa que no sea un sí, lo conveniente es parar de inmediato. Bien, reglas del consentimiento, dice esta otra imagen, y esta dice, cada persona tiene límites distintos y todo el mundo merece que se respeten los suyos. Por eso es importante seguir estas reglas de consentimiento para crear un entorno sexual seguro. Con convencimiento, si la persona acepta pero transmite preocupación o inseguridad, no hay consentimiento. Específico. Contempla situaciones concretas, no es extensible a otras prácticas. Libre, se debe dar de forma voluntaria, sin presiones y en estado de lucidez. Informado, se debe estar consciente de qué es lo que va a ocurrir. Reversible, se puede retirar, puedes cambiar de idea en cualquier momento sin sufrir consecuencias ni dar explicaciones. Bien, es más de lo mismo, pero bueno, igual sirve repetirlo. Eso en cuanto a recursos de imágenes. En cuanto a recursos de videos, tenemos un video que se llama Hablando del consentimiento, lo pueden buscar en YouTube, de Amase Lack, que tiene varios videos sobre temáticas de género y sexualidad. Y otro video tiene que ver con el consentimiento sexual explicado con T, está en español, está en inglés subtitulado, que es un poco la misma imagen que les conté, pero en forma de video y está muy divertido, está muy bueno, muy, muy claro. Se los recomiendo, búsquenlo. Entonces dijimos, tenemos recursos de imágenes, tenemos recursos de videos y tenemos recursos de textos. Un primer texto dice la palabra más sexy es sí, ¿no? Una guía de consentimiento sexual. De este fanzine, de este texto, les traigo un fragmento que dice la palabra de seguridad. Crear una palabra de seguridad con las parejas que se puede utilizar en cualquier momento para detener la acción. Las palabras de seguridad se usan comúnmente en el BDSM. BDSM significa
bondage, ¿sí? Las prácticas sexuales en donde algunas personas atan a otras. Bondage, disciplina, dominación, sadismo, masoquismo, sumisión, ¿sí? Todas las prácticas sexuales que aparentemente suelen parecer que son las más agresivas, violentas o lo que sea, pero en realidad quienes habitan esta comunidad de prácticas sexuales suelen, como son prácticas fuertes, suelen explicitar previamente muy claramente los límites, lo que sí, lo que no, esto se puede, esto no se puede. Entonces son entornos donde hay, paradójicamente, aunque pareciera que no, muchísimas más seguridad y límites claros que en las prácticas sexuales vainilla o tradicionales, en las que un hombre y una mujer se encuentran, y como hay todo un libreto sexual implícito, inconsciente de cómo es que hay que hacer las cosas, no se explicita nada, no se deja en claro nada, no se explicita qué gusta, qué no gusta, hay como un libreto inconsciente donde el varón es el que tiene que tomar la iniciativa, la mujer no, etcétera, etcétera. El sexo tiene que ser penetración vaginal, eh, bueno, todo un protocolo inconsciente, un estereotipo de lo que debe ser la sexualidad, en donde ahí no hay nada de diálogo, nada de pautas, nada de consentimiento muchas veces, al contrario del BDSM que desde un estereotipo parecen prácticas sin escrúpulos, sin límites, agresivas, pero que en realidad son prácticas con mucho consentimiento, donde se pone en juego el placer con el dolor que genera placer, la dominación, el ejercicio del poder, etcétera, pero de un modo muy reglado, muy pautado y con mucho consentimiento. Bueno, eso quería decir de las prácticas BDSM, que acá las menciona. Las prácticas de seguridad se usan comúnmente en el BDSM, donde la línea entre placer y dolor puede ser muy borrosa, pero pueden ser útiles en todo tipo de situaciones. Elige una palabra que no sea sexy o que no tenga nada que ver con el sexo, una palabra que tú y tus parejas solo usen, que tú y tu pareja no suelen usar, vamos a ponerlo en español latino esto, porque dice soláis usar, que no suelen usar, y que sea fácilmente reconocible. Por ejemplo, púrpura. Bien. Cuando cualquier persona involucrada en la experiencia sexual utiliza la palabra de seguridad, significa que la experiencia sexual debe detenerse inmediatamente. Esto es muy útil si alguien quiere tomar un descanso, restablecer el consentimiento, abandonar la experiencia o simplemente se siente incómodo. Bueno, ¿por qué está la cuestión de la palabra de seguridad? Porque muchas veces parte del juego sexual pautado en el BDSM tiene que ver con que alguien diga que no y que el otro siga, ¿no? Como pautemos que cada vez que alguien dice no, el otro tiene que seguir o hacerlo más fuerte. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuando es un no, cuando es un no que es no y no un no que sí? Bueno, por eso en prácticas BDSM están palabras como esto: Oklahoma, púrpura, o simplemente amarillo y rojo, ¿no? Como el semáforo, amarillo más despacio, no tan brusco, no tan fuerte, y rojo para detenete, no sigas. Y cuando la persona dice no, en realidad es parte del juego BDSM y en realidad es parte del juego de la relación de poder, que se acepta en la práctica BDSM y no significa en verdad no. Y no por eso en esa práctica puntual ese no que se desobedece es romper el consentimiento, sino que se ha establecido previamente otra palabra que es la que tiene que ver con lo que va a significar un verdadero no, que va a ser la palabra clave, la palabra de seguridad. Bien. Otro fanzine dice consentimiento, no es no. No significa no, alejarme significa no, para significa no, no quiero significa no. Bueno, no estoy lista significa no. De este fanzine, todos un poco repiten, agregan alguna cosa, tienen alguna cuestión diferente a los demás, y todos repiten algo. He sacado de cada uno alguna cosita que no haya mencionado antes. De este decidí tomar una parte que dice: desterrando mitos, cuestionando privilegios. Si tu pareja, si es tu pareja, te tiene que satisfacer sexualmente.
Falso, mito, a desterrar, ¿no? Falso, tu pareja no tiene ninguna obligación de hacer nada que no desee. Es una persona autónoma con sus propios deseos y necesidades. A nadie le corresponde satisfacerte, no es la obligación de nadie. El sexo no gira en torno a una persona, es algo que se construye de a dos o más, de forma consensuada y que ambas deben desear y disfrutar. Si obligas o presiones a alguien para satisfacer tu deseo, es abuso. Segundo mito, a desterrar. Dice, si se viste así es porque quiere que la miren, que la toquen, que le griten, etc. Falso. Cada persona se viste como quiere. La forma de vestir de alguien no implica que esa persona deba ser tratada de una forma distinta, cosificada, acosada, ni tocada sin consentimiento. Nadie se viste para provocar, porque el mundo no gira en torno a vos. Tercer mito, tercer idea a desterrar. Las minas dicen que no para no parecer fáciles, ¿no? Para parecer difíciles. Tenés que insistir. Falso. Una mujer que dice no es no. Insistir solo hace que la otra persona se ponga incómoda, se asuste, se sienta presionada. Si vos, cuando no querés algo, decís que no, ¿por qué pensás que el no de otra persona no vale o pueda tener otra interpretación? Si tenés que insistir para convencer a alguien es porque esa persona no quiere. Ceder ante la insistencia no es lo mismo que consentir, que decir sí y que querer afirmativa y deseosamente. En cualquier contexto, un no siempre es un no. Y por último, cuarto mito, cuarta idea a desterrar dice: si no se resiste es porque le gusta. Falso. Si no se resiste puede ser por miedo a la violencia física, a una represalia, por estar paralizado por el shock, por naturalizar la violencia y los abusos, entre otras razones. Que no exista violencia física no implica que no haya abuso, ya que el abuso está determinado por la ausencia de consentimiento y de deseo por una de las partes, y no por la magnitud de la defensa o resistencia que esta persona oponga. Bueno, clarísimo esto, importantísimo. La siguiente imagen, bueno, está un poco borroso, también es de ese fanzine, pero tiene la letra un poco chiquita y borrosa. Dice: los hombres no saben controlarse, si quieres que te respeten no te vistas así, vas provocando con ese escote, hay que agradecer los piropos, sé lo que deseas, te va a gustar. No quiere decir seguir intentando, ya te vas a aflojar. En la cultura de la violación, las mujeres tienen que asumir que pueden ser agredidas o sometidas a abusos aunque no lo deseen, porque es lo normal, constituyendo así la normalización de la violencia sexual en diversos grados, como la creencia de que las mujeres estamos sexualmente disponibles para quien pelee por nosotras, como la creencia de que, pero no es que no se lee bien esta imagen, como la creencia de que las mujeres estamos sexualmente disponibles para quien pelee por nosotras, sin nuestro consentimiento. Bueno, esta imagen muestra conceptos vinculados a la cultura de la violación. Consentimiento, dice, es un acuerdo verbal, físico, emocional, mutuo, activo. El consentimiento es tener en cuenta a la otra persona. Es un proceso constante que va mutando y cambiando, y por eso mismo es necesario tenerlo siempre presente, no perder de vista los deseos míos y de los demás. Para consentir hace falta comunicar. Una relación no consensuada constituye un abuso. El silencio no es consentir, dudar no es consentir no es la ausencia del no. Una persona dormida o inconsciente no puede consentir. Si tuviste que forzar a la otra persona, presionarla, insistir, no fue consensuado. El consentimiento, así como fue otorgado, puede ser retirado. Y abajo dice: la mayoría de las violaciones son cometidas por parte de una persona conocida y en la cual las víctimas confían. Bueno, esto vinculado a que muchos abusos se dan al interior del hogar por parte de familiares directos, indirectos, padres, abuelos, primos, tíos, abuelas, para romper la idea de que el abuso se da sí o sí por parte de un extraño, ¿no? Porque ese estereotipo, esa imagen que tenemos de lo que es el abuso, que es un extraño en la calle, hace que violando a alguien con
mucha violencia física presente con resistencia, todo ese estereotipo, esa imagen sobre lo que es el abuso, sobre lo que es la violación, a veces permite no identificar que los abusos se dan en las familias, por parte de personas conocidas, por parte de las parejas, etc. Bueno, otro fanzine, dice consentimiento, pequeño fanzine sobre el consentimiento. De este tomé dos imágenes, una que dice no es no, no estoy seguro es no, no, muchas gracias es no, sí y después de decir que no es no, no quiero más es no. Eso ya lo hemos visto, pero tiene otra imagen que me pareció súper interesante que dice ¿qué hacer si eres víctima de violencia sexual? Primero, ve a un lugar seguro y ponte en contacto con alguien de confianza que te pueda apoyar. 2. Cuando estés preparado, piensa en buscar atención médica. Si quieres un examen forense de agresión sexual, lo mejor es hacerlo lo antes posible y no ducharse antes de ir a un centro médico. Claro, muchas personas después de una situación de abuso, de violación, se sienten incómodas, sucias y una práctica frecuente puede ser ir a ducharse como para sacarse ese malestar. Bueno, si se quiere hacer un estudio forense, conviene no ducharse antes. Y también dice, si estás en la RM porque este fanzine es de Chile, entonces es región metropolitana, te recomendamos asistir inmediatamente al servicio médico que está en tal lugar. Bueno, si estás en otra región, debes ir al hospital regional más cercano. Bueno, sí, ir al hospital más cercano. 3. Luego de las pericias físicas, debes exigir la píldora del día después para evitar embarazos. Bueno, si en caso de que la persona abusada sea una mujer y sea abusada por parte de un varón, o la persona abusada sea una persona con capacidad de gestar y sea abusada por alguien que tiene pene, ¿no? Acá hay un error que no conviene decir la píldora del día después, sino anticonceptivos de emergencia, porque la idea de decirle la píldora del día después o la pastilla del día después hace que mucha gente crea que tiene que tomarla el día después. Y no, lo mejor es tomarla lo antes posible, no el día después. Entonces eso es una nomenclatura que ha quedado, una forma de mencionar al anticonceptivo de emergencia, pero que puede ser confuso. Bueno, además de la pastilla anticonceptiva de emergencia, también pedir el antirretroviral para evitar la transmisión del HIV. Acá también hay un error porque el resfrío se contagia, el HIV se transmite, no se contagia. Ese es otro error que tiene este fanzine. Pero sin embargo sigue siendo útil, ¿no? Se corrige y ya está. Todos tenemos errores, no pasa nada. Y el tercero dice, antibióticos para evitar ITS. ITS es infecciones de transmisión sexual, que ahí sí está la nomenclatura correcta. Es más correcto decir infecciones de transmisión sexual que enfermedades de transmisión sexual, porque muchas infecciones pueden estar latentes y no presentar signos ni síntomas ni ser enfermedades hasta pasado un tiempo. Entonces, inicialmente son infecciones de transmisión sexual. Después se verá si desencadenan enfermedades de transmisión sexual con signos y síntomas. Bien, pasado 3 meses, exige los exámenes para verificar tu condición de salud. Y lo de abajo también me parece muy importante. Dice, solo tú puedes decidir si deseas denunciar o no una violación o un abuso sexual. No te sientas presionado a denunciar. Hazlo cuando te sientas listo o lista. Nunca olvides que no es tu culpa y que no estás solo. Esto de no sentir que es una obligación y que uno no puede ser juzgado ni por hacer la denuncia ni por no hacer la denuncia. Porque hacer la denuncia implica muchas veces procesos de revictimización, de meterse en el sistema judicial patriarcal, revictimizante, relatar varias veces vivencias traumáticas en las cuales la víctima sale más dañada. Entonces, bueno, es una elección de la persona hacer o no la denuncia y en ningún caso es moralmente juzgable la decisión de hacer o no hacer la denuncia. Si decide hacerla está bien y si decide no hacerla también está bien.
para reflexionar. Y si decide no hacerla y después hacerla, también está bien. Tomarse un tiempo. Bien. Para reflexionar. Ya estamos llegando al final de las diapositivas. Dice, una persona accede a tener relaciones para no perder a su pareja. ¿Es consentimiento libre? No, ¿verdad? Una persona, también se puede decir, una persona accede a tener relaciones para no perder su trabajo. ¿Es un consentimiento libre? No. Una mujer ama de casa accede a tener relaciones sexuales con su esposo para que no se enoje y que luego le dé dinero para los gastos del hogar. O sea, vinculado a la cuestión de la violencia económica y a la violencia sexual, ¿no? ¿Es consentimiento libre? Bueno, claramente no. ¿Cómo influyen las relaciones de poder, por ejemplo, una pareja sexual en la que se es simultáneamente jefe y empleado? ¿Cómo influye esto en el consentimiento? Preguntas para analizar, para reflexionar. Y por último, ¿cómo pensar el consentimiento cuando las dos personas están alcoholizadas? Bien, otra pregunta ahí para reflexionar. Bien, con esto terminamos la presentación del tema de consentimiento sexual. Pueden poner en los comentarios qué les pareció el tema, si quieren que falta algo, si agregarían algo, si corregirían algo. Y ya saben que para encontrar más materiales, más textos, más videos, me encuentran en Instagram como filotalleres-atr. Este es un proyecto grupal, no individual. Me encuentran en mi Instagram laboral personal, psi-Pablo Torre. En Facebook también, filotalleres-atr. En Blogger tenemos el blog de filosofía, el blog de cuentos infantiles y el blog de psicología del desarrollo. Tenemos lista de difusión en Telegram, lista de difusión en WhatsApp y canal de YouTube y correo. Dejamos todo esto como vías de contacto y para que encuentren otros materiales. Y con esto finalizamos el video. Muchas gracias por su atención.